Imaginen el peso de un secreto que desgarra el alma, una lealtad dividida entre la sangre y la conciencia, en la Alemania nazi. Unas pocas mujeres, hijas de la élite del Tercer Reich, se enfrentaron a una encrucijada que las marcaría para siempre. Mientras sonreían en las fotografías familiares y mantenían la compostura en las cenas de gala, sus acciones clandestinas socavaban el régimen de sus propios padres. No fue un acto de simple rebeldía, sino una danza mortal en la cuerda floja de la moralidad. La historia, tan dada a etiquetar, aún se debate. ¿Fueron heroínas silenciosas, traidoras a su estirpe o víctimas atrapadas en un abismo ético? Los documentos que lograron sacar a escondidas fueron piezas clave para el fin de la guerra y la condena de criminales en Nuremberg. Sin embargo, sus nombres permanecen sepultados en el silencio, como si nunca hubieran existido. ¿Qué fuerza impulsó a estas jóvenes a arriesgarlo todo, sabiendo que la muerte era el precio del descubrimiento? ¿Cómo pudieron vivir con la carga de destruir a sus propias familias? Las respuestas, como un laberinto sin salida, nos obligan a cuestionar nuestra comprensión de la lealtad, la moralidad y las decisiones inimaginables en el capítulo más oscuro de la historia humana. Este no es un relato de heroísmo sencillo, sino la crónica de hijas que amaron a sus padres mientras trabajaban para derribarlos. En la opulenta Berlín de 1941, Ilse Schmidt, de 23 años, se hallaba en el despacho de su padre. Con manos temblorosas, fotografiaba documentos militares clasificados. Su padre, el coronel Friedrich Schmidt, oficial de logística de alto rango, organizaba las vitales líneas de suministro para el frente oriental. Él confiaba ciegamente en ella, su hija siempre diligente y callada. Jamás sospechó que Ilse era un engranaje en la maquinaria de inteligencia británica. 6 meses antes, en la embajada suiza donde trabajaba como traductora, había sido reclutada. La aproximación fue sutil, gradual, conociendo su pasado y la posición de su padre. Pero la clave, el detonante silencioso, fue la muerte de su hermano menor, Klaus, de 17 años, caído en Polonia en 1939. Ilse, sin decirlo, culpaba a su padre, no directamente, pero sí en lo profundo de su ser, por alimentar la máquina de guerra que devoraba a la juventud alemana. Cada documento copiado, cada conversación transmitida, era un acto de venganza disfrazado de deber moral. La inteligencia que Ilse proporcionaba era de un valor incalculable: rutas de suministro, movimientos de tropas, puntos débiles en la red logística. Información que las fuerzas británicas y soviéticas utilizaron para atacar convoyes alemanes, interrumpiendo la cadena de suministro en el frente oriental, cobrándose vidas de soldados bajo la responsabilidad de su padre. Pero la venganza era solo una capa. En cartas halladas décadas después en archivos británicos, Ilse confesó su tormento. Observaba a su padre envejecer bajo el peso de sus deberes, le veía llorar ante cada desastre militar y, a pesar de todo, lo amaba. Ese amor hacía su traición aún más insoportable. ¿Cómo se traiciona a quien se ama? ¿Cómo se sonríe en la mesa del desayuno al hombre cuyos secretos se vendieron la noche anterior? Para estas hijas no era una cuestión filosófica, sino una realidad cotidiana, lacerante. En 1943, tras un exitoso bombardeo aliado a un depósito de suministros de la Wehrmacht, el padre de Ilse regresó a casa tarde. Ella lo escuchó sollozar en su estudio. 52 hombres habían muerto. Él se culpaba por no haber asegurado mejor la ubicación. Ilse conocía la verdad. Los aliados habían sabido dónde atacar gracias a ella. Esa noche, en su diario oculto, escribió: «Me he convertido en un monstruo. Quizás los monstruos son necesarios para detener monstruos mayores. O quizás simplemente me miento a mí misma para poder dormir». A medida que la guerra avanzaba y la derrota alemana se hacía innegable, otras mujeres de la élite nazi tomaron caminos similares, impulsadas por diversas motivaciones y cargando culpas distintas. Greta von Hassel, hija del embajador alemán en Italia, comenzó a pasar información a agentes de inteligencia estadounidenses en Roma en 1942. Su padre, Ulrich von Hassel, se oponía en secreto a Hitler y sería ejecutado por su implicación en la fallida conspiración del 20 de julio. Pero Greta desconocía las actividades de su padre cuando ella inició las suyas. Su elección nació de una revelación diferente. A principios de 1942, en una recepción diplomática, Greta escuchó a oficiales de las SS hablar con una frialdad espeluznante sobre el asesinato sistemático de judíos en los territorios ocupados.
La banalidad con la que se referían a las masacres, como si discutieran cosechas o producción industrial, la dejó helada. Esa misma noche, contactó a un periodista estadounidense que había conocido en eventos anteriores. En cuestión de semanas, ya entregaba informes regulares. A diferencia de Ilse, el espionaje de Greta no surgió de una pérdida personal, sino de un despertar moral, una epifanía. Vivía dentro de un sistema de maldad absoluta y poseía los medios para resistirlo. Sin embargo, un peso psicológico único la acosaría. Al descubrir las actividades antinazis de su padre, se vio asaltada por preguntas que la seguirían toda la vida. ¿Había sospechado su padre de su espionaje? ¿Lo había aprobado en silencio? ¿O había traicionado a un hombre que ya estaba traicionando al régimen? Después de la guerra, documentos revelaron que Ulrich von Hassel había dejado deliberadamente ciertos papeles accesibles a Greta, papeles con información valiosa para los aliados. Parecía que él lo había sabido, utilizando a su propia hija como conducto de inteligencia, sin decírselo nunca, protegiéndola con una negación plausible. Padre e hija, ambos espías, cada uno ajeno a las actividades del otro, intentando protegerse mutuamente mientras luchaban contra el mismo enemigo. La complejidad moral es abrumadora. Greta vivió el resto de su vida en la incertidumbre, sin saber si su mayor acto de valentía había sido innecesario, si su padre la había manipulado, o si sus esfuerzos de resistencia paralelos representaban un vínculo profundo que trascendía incluso la comunicación. Y luego está Anneliese Ribbentrop, hija del ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop. A diferencia de Ilse o Greta, Anneliese nunca colaboró formalmente con la inteligencia aliada. Su traición adoptó una forma distinta. Simplemente recordó. Creció en los círculos más altos del poder nazi, asistiendo a cenas de Estado con Hitler, pasando vacaciones en Berchtesgaden, escuchando conversaciones entre su padre y otros líderes del Reich que jamás se registraron en actas oficiales. Su padre confiaba implícitamente en su presencia. La consideraba joven, apolítica, meramente decorativa, convencido de que nada de lo importante llegaba a su entendimiento. Su error fue catastrófico. Anneliese poseía una memoria fotográfica. Conversaciones que había oído a los 15 años seguían perfectamente grabadas en su mente a los 25. Tras el fin de la guerra y el inicio de los juicios de Nuremberg, Anneliese se ofreció a los fiscales aliados. Testificaría sobre las conversaciones que había presenciado, aportando detalles que corroborarían otras pruebas y llenarían vacíos históricos. Su testimonio fue demoledor. Recordó diálogos específicos en los que su padre discutía la invasión de Polonia, el plan de ataque a la Unión Soviética y el conocimiento de Alemania sobre las exterminaciones masivas. Su memoria era tan precisa que los fiscales inicialmente sospecharon que había llevado diarios ocultos. No los tenía. Su mente era el diario. Joachim von Ribbentrop fue ejecutado en octubre de 1946. Sus últimas palabras antes de la horca no mencionaron a su hija, pero en una carta escrita horas antes de su muerte y descubierta años después, se dirigió a ella directamente. Sé lo que has hecho. Entiendo por qué. Espero que algún día comprendas que realmente creí servir a Alemania. Ambos nos equivocamos en muchas cosas. Tú te equivocaste menos que yo. ¿Habríamos tenido la fuerza de recordar, de preservar con detalle perfecto las palabras que condenarían a nuestro propio padre a la muerte? Anneliese Ribbentrop cargó con ese peso hasta su propia muerte en 1987, olvidada por la historia, recordada por su familia como una traidora, y atormentada por la pregunta de si dar testimonio valía el precio de un parricidio. Los perfiles psicológicos de estas hijas revelan patrones que los investigadores apenas empiezan a comprender. Muchas mostraron síntomas de trauma complejo, habían sido testigos o conscientes de atrocidades, poseían información privilegiada que generaba obligaciones morales, amaban a personas cómplices del mal y tomaron decisiones que destrozaron sus familias, mientras, quizás, salvaban a extraños. La doctora Elisabeth Mayer, psicóloga alemana que estudió testimonios de mujeres que habían proporcionado inteligencia contra familiares durante el Tercer Reich, identificó lo que llamó síndrome de lealtad fracturada. Estas mujeres experimentaron profundas divisiones de identidad. Mantuvieron un amor genuino por sus familiares, mientras se oponían intelectual y moralmente a todo lo que esos familiares representaban. La compartimentación psicológica necesaria para sostener esta dicotomía era extraordinaria.
Muchas informaron de experiencias de despersonalización durante el espionaje activo, describiéndose a sí mismas observando sus propias acciones desde fuera de sus cuerpos. Otras desarrollaron elaboradas narrativas internas que les permitieron mantener ambas identidades simultáneamente sin un colapso psicológico total. Pero algunas sí se derrumbaron. Margot Freisler, hija de Roland Freisler, el infame juez que presidió el Tribunal del Pueblo y condenó a miles a la muerte, intentó suicidarse 3 veces durante los años de la guerra. Había estado proporcionando información sobre los casos de su padre a redes de resistencia, con la esperanza de que las advertencias permitieran a algunos acusados huir antes del juicio. Sus esfuerzos salvaron quizás una docena de vidas, pero asistía regularmente a las sesiones judiciales de su padre, sentada en la galería, observándolo sentenciar a muerte, sabiendo que no había logrado advertir a la mayoría. La culpa se volvió insoportable. Tras su tercer intento de suicidio, en diciembre de 1944, fue internada. Sobrevivió a la guerra en un centro psiquiátrico, sus actividades de espionaje desconocidas para sus médicos, cargando secretos que habrían puesto en peligro a todos a su alrededor si se hubieran revelado. Roland Freisler murió en febrero de 1945 durante un bombardeo aliado en Berlín. La bomba impactó el juzgado durante una sesión. Margot, al enterarse de su muerte, solo dijo, «Ahora puedo parar». Nunca habló públicamente de sus actividades en tiempos de guerra y murió bajo atención psiquiátrica en 1963. Estos relatos nos obligan a confrontar verdades incómodas sobre la acción moral en circunstancias imposibles. No eran puramente heroicas. Su espionaje estaba contaminado por motivos complejos, incluyendo venganza, culpa, miedo y ambición. Algunas buscaron el favor aliado para protegerse ante la inevitable derrota de Alemania. Otras fueron impulsadas por un genuino despertar moral, pero lucharon con la intimidad de su traición. Lo que las une es la comprensión de que la proximidad al mal engendra una obligación. Tuvieron un acceso que otros no tuvieron. Escucharon conversaciones y vieron documentos que podían salvar vidas o acortar la guerra. En ese momento de revelación, la pasividad se convirtió en complicidad. La acción se convirtió en necesidad, incluso cuando la acción significaba traicionar el vínculo fundamental entre padre e hijo. La medida que las fuerzas aliadas se acercaban a Alemania a principios de 1945, varias hijas hicieron intentos finales y desesperados para preservar pruebas o facilitar la huida de sus padres. Las contradicciones psicológicas alcanzaron puntos de ruptura. Algunas eligieron a sus padres, otras eligieron su conciencia. La mayoría intentó, de forma imposible, elegir ambas. Hilde Himmler, sobrina de Heinrich Himmler, había proporcionado inteligencia esporádica a contactos de la resistencia durante toda la guerra. En abril de 1945, mientras Berlín se desmoronaba, se enfrentó a una elección imposible. Su tío le había confiado varias cajas de documentos personales y le había ordenado destruirlos por completo. Los documentos contenían correspondencia que detallaba su conocimiento y dirección del Holocausto. Hilde tomó las cajas, pero en lugar de quemarlas, las enterró en un lugar marcado cerca de Salzburgo y envió coordenadas codificadas a la inteligencia aliada antes de intentar huir hacia el oeste con su familia. Su tío fue capturado por las fuerzas británicas días después y se suicidó antes de poder ser interrogado. Los documentos que Hilde preservó se convirtieron en pruebas cruciales en Nuremberg. Pero hay un giro que complica cualquier narrativa sencilla de heroísmo. Entre los documentos que Hilde preservó, había un lote separado que su tío le había pedido destruir sin mirar. Cuando los investigadores aliados examinaron estos papeles, descubrieron listas detalladas de funcionarios nazis que habían participado en diversas actividades de resistencia o expresado dudas sobre el liderazgo de Hitler. Estas listas, aparentemente, se estaban compilando para una purga final que nunca ocurrió porque la guerra terminó antes. Al preservar todos los documentos sin discriminación, Hilde proporcionó inadvertidamente pruebas que llevaron a la exposición y enjuiciamiento de varios alemanes que se habían opuesto en privado al régimen, pero nunca actuaron abiertamente. Su elección de preservar todo, en lugar de destruir o proteger selectivamente ciertos materiales, reflejó una especie de absolutismo moral. La verdad debía sobrevivir intacta, sin importar a quién condenara. Incluso cuando esa verdad era compleja, incluso cuando dañaba a personas que habían albergado dudas sobre el régimen. ¿Fue esta la decisión correcta? Los historiadores siguen divididos. Algunos argumentan que su integridad fue absoluta,
Otros sugieren que cometió un tipo diferente de traición, una que no distinguió entre grados variables de implicación. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre las sombras de la historia y el alma humana. Si este viaje te ha conmovido, considera apoyar el canal haciendo clic en el botón Super Gracias. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas complejas narrativas que nos recuerdan que la moralidad no es una línea recta, sino un laberinto de decisiones personales. Existe una carga que carcomía el alma de Hilde Himmler durante los 42 años restantes de su existencia, una pregunta que la atormentaba sin tregua. Sus extensas memorias inéditas, descubiertas tras su fallecimiento en 1987, revelan un esfuerzo incesante por justificar o, al menos, comprender sus propias acciones. Este dilema moral, tan personal y profundo, no era exclusivo de ella. Cuando el telón de la Segunda Guerra Mundial se cerraba con la inminente derrota del Reich, una sombra de ambigüedad moral cubrió a varias hijas de jerarcas nazis. Muchas, al filo de la debacle, buscaron por primera vez contacto con la inteligencia aliada, anhelando asegurar protección o clemencia para sus familias y para sí mismas a cambio de su cooperación. Estas colaboradoras de la 11ª hora se adentraron en el más turbio de los terrenos éticos. ¿Eran meras oportunistas buscando posicionarse favorablemente para el nuevo orden posbélico? ¿O, por el contrario, habían despertado finalmente a una verdad moral ineludible frente a la derrota manifiesta? No hay respuestas sencillas en este laberinto de espejos. Los documentos históricos desvelan que incluso los oficiales de inteligencia aliados se enfrentaron a estas mismas disyuntivas. Algunas de estas mujeres fueron consideradas creíbles, impulsadas por preocupaciones morales auténticas. Otras, sin embargo, intentaban claramente comprar su seguridad futura con información de dudoso valor. La mayoría, no obstante, habitaba un espacio intermedio, con motivaciones entremezcladas e inciertas incluso para ellas mismas. Un informe de un oficial de inteligencia fechado en mayo de 1945 narra una entrevista con la hija de un alto cargo de la maquinaria represora del régimen. Esta joven se había presentado ante las fuerzas británicas ofreciendo testificar sobre las actividades de su padre. El oficial escribió: «La sujeta muestra signos de una genuina angustia y conflicto moral. También manifiesta indicios de una calculada autopreservación. No puedo discernir cuál motivación es la dominante. Quizá ambas sean igualmente verdaderas. Quizá, en tales circunstancias, se vuelven indistinguibles». Esta incertidumbre es el sello distintivo del legado de las hijas que espiaron a sus propios padres en la Alemania nazi. No fueron ni heroínas puras ni villanas simplistas. Fueron seres humanos atrapados en encrucijadas éticas que la mayoría de nosotros jamás enfrentaremos, tomando decisiones imperfectas con información limitada y consecuencias ilimitadas. Tras el armisticio, la mayoría de estas mujeres se desvanecieron del registro histórico. Algunas cambiaron su identidad por completo. Otras optaron por la emigración a tierras lejanas, donde su pasado pudiera permanecer oculto. Unas pocas intentaron reconstruir sus vidas en la propia Alemania, pero siempre bajo el peso constante de sus actos y de lo que habían soportado. Muy pocas se atrevieron a hablar públicamente de sus actividades bélicas. La carga psicológica se veía agravada por el estigma social. En la Alemania de posguerra, los relatos de resistencia se centraban principalmente en los conspiradores del 20 de julio y otros grupos de oposición organizada. Las personas que habían traicionado a miembros de su familia existían en un limbo moral donde ninguno de los bandos las abrazaba plenamente. Para algunos eran traidoras, para otros supervivientes y para todos incómodos recordatorios de que la cercanía al mal engendra elecciones imposibles. Ilse Schmidt, la hija del oficial de logística cuya historia marcó el inicio de este relato, sobrevivió a la contienda y se mudó a Argentina en 1948. Allí se casó, tuvo hijos y vivió bajo una identidad ficticia hasta su fallecimiento en 1993. Sus acciones durante la guerra permanecieron en secreto hasta que su hija descubrió cartas y documentos al gestionar la herencia de su madre. En una de esas epístolas, redactada poco antes de su muerte, Ilse abordaba la pregunta que la había perseguido durante 50 años. ¿Hice lo correcto? Todavía no lo sé. Ayudé a acortar una guerra que cegó millones de vidas. También traicioné a mi padre y le causé sufrimiento antes de su muerte en 1945. Estas dos verdades coexisten. No puedo reconciliarlas. Solo puedo decir que hice lo que creí necesario en ese momento, y he cargado con ese peso desde entonces.
Quizás esa sea la única respuesta honesta que cualquiera de nosotros puede ofrecer cuando se enfrenta a decisiones morales imposibles. Actuamos según nuestra conciencia en el instante preciso, llevamos las consecuencias para siempre, y esperamos, sin certeza, haber elegido correctamente. Las hijas que espiaron para los aliados contra sus propios padres nos obligan a reexaminar nuestra certeza sobre la lealtad, la moralidad y los lazos familiares. Demuestran que incluso las relaciones humanas más fundamentales pueden convertirse en campos de batalla éticos cuando los sistemas de opresión exigen participación o silencio. Sus relatos nos recuerdan que la resistencia adopta innumerables formas. No siempre es pública, organizada o celebrada con fanfarrias. A veces es silenciosa, íntima y moralmente desgarradora. En ocasiones, significa traicionar a quienes amamos en aras de principios que valoramos aún más profundamente. Estas mujeres olvidadas optaron por actuar a pesar del coste personal inmenso. Emplearon el acceso que sus posiciones familiares les brindaban para socavar el régimen que había elevado a sus seres queridos. Vivieron con una culpa profunda, una incertidumbre paralizante y un trauma psicológico indeleble. Y fueron borradas de las historias oficiales porque sus vivencias resultan demasiado intrincadas moralmente para las narrativas cómodas de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las historias incómodas suelen ser las más reveladoras. Nos enseñan que el heroísmo ético rara vez es impoluto, que hacer lo correcto a veces implica perpetrar actos terribles, que la frontera entre víctima y verdugo, entre héroe y traidor, no es siempre nítida. La información que estas mujeres preservaron y facilitaron contribuyó a la condena de docenas de funcionarios nazis en Nuremberg. La inteligencia que recabaron ayudó a las fuerzas aliadas a atacar infraestructuras militares y, posiblemente, a acortar el conflicto. Los documentos que contrabandearon o los testimonios que ofrecieron llenaron vacíos cruciales en nuestra comprensión histórica de cómo funcionaba el Tercer Reich y quién sabía qué en cada momento. Su contribución a la victoria aliada y a la justicia de posguerra es irrefutable. Sin embargo, su estatus moral permanece para siempre en la ambigüedad. Traicionaron a sus padres, sirvieron a la verdad, actuaron impulsadas por motivos mixtos que incluían la venganza, la conciencia, el miedo y la fría estrategia. Fueron víctimas de circunstancias que escapaban a su control. Tomaron decisiones con plena conciencia de las consecuencias. Todas estas afirmaciones son simultáneamente verdaderas. Mantener verdades contradictorias en la mente sin intentar resolverlas es, quizás, la única respuesta adecuada a sus historias. Al final, las hijas olvidadas que espiaron para los aliados contra sus propios padres encarnan algo esencial de la experiencia moral humana. Nos demuestran que las personas son capaces de una valentía extraordinaria y de una profunda traición al mismo tiempo, que el amor y la oposición pueden coexistir dentro de la misma relación, que hacer el bien a veces exige causar daño a quienes nos son más cercanos. Su legado no reside en monumentos o ceremonias, sino en las preguntas incómodas que nos obligan a encarar. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras sido testigo del mal desde el interior de los hogares de los perpetradores? ¿Habrías actuado? Si actuar significaba destruir a tu propia familia, ¿habrías encontrado el coraje para hacerlo? Y si hubieras actuado, ¿cómo habrías podido vivir contigo mismo después? Estas mujeres encontraron la valentía para actuar. Dedicaron el resto de sus vidas a aprender a convivir con lo que habían hecho. La historia las olvidó porque sus relatos son demasiado intrincados, demasiado complejos moralmente, demasiado humanos. Pero quizás las historias más enredadas son precisamente las que más necesitamos recordar. Se sentaron a las mesas de sus padres y los traicionaron antes de que se sirviera el postre. Amaron a los hombres a quienes destruyeron. Salvaron vidas sacrificando sus propias almas. Y lo hicieron en silencio, cargando secretos que permanecerían ocultos durante generaciones. Ese silencio las protegió, pero también borró sus contribuciones y su coraje. Solo ahora, con la apertura de los archivos y la aparición de documentos privados, empezamos a comprender el alcance completo de sus acciones y el enorme peso que soportaron. Las hijas olvidadas de la Alemania nazi nos recuerdan que la resistencia existe en las sombras y el mutismo, que la valentía moral es a menudo invisible, y que las personas que toman las decisiones más difíciles son, con frecuencia, aquellas que la historia olvida porque su verdad es demasiado perturbadora para ser conmemorada. Eran hijas, eran espías, eran traidoras, eran heroínas,
Fueron todas estas cosas a la vez, atrapadas en una catástrofe moral que no crearon, intentando actuar correctamente en circunstancias donde la acción correcta parecía imposible. Sus historias jamás encontrarán una resolución simple, pero deben ser contadas. Si esta exploración de la complejidad moral ha revelado una verdad sobre la naturaleza humana y las elecciones imposibles, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Considera dejar un súper gracias para apoyar esta travesía por los rincones ocultos de la historia.